Te han dicho que para revertir tu diabetes tipo 2 tienes que comer menos y hacer más ejercicio. Y probablemente te han dicho que todo se trata de un balance energético y que tienes que contar tus calorías. Si esto fuera cierto, ¿por qué todavía existen millones de personas con este diagnóstico, incluso si llevan dietas bajas en calorías? Hoy te voy a explicar por qué contar calorías no es una solución para resolver tu diabetes tipo 2. Y además te vamos a decir qué hacer para que puedas revertir de forma eficiente tu diabetes tipo 2. Quédate hasta el final porque esta información puede cambiar tu vida. Para entender por qué contar calorías no es la solución, primero tenemos que entender de raíz de qué se trata la diabetes tipo 2. Nos han dicho que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva, es decir, que no se para, que no se detiene y que la vas a tener hasta el día que no estés en este mundo. Y que una vez que te la diagnostican, solamente la puedes controlar con medicamentos. Pero eso de curarla no es una opción. Pero esto es tan falso que la propia Asociación Americana de Diabetes en el año 2021 retiró la palabra progresiva de sus recomendaciones, haciendo ver que se puede evitar la progresión de esta enfermedad. Incluso esa misma asociación hizo sugerencias para poner la diabetes en remisión. No quedan dudas de que si incluso una oficina gubernamental reconoce ese hecho, es algo que se puede lograr. Y esa remisión no se logra ni con medicamentos, ni con tratamientos, ni con suplementos. Se logra cambiando tu alimentación, porque se trata de una enfermedad alimentaria. Para revertir la diabetes tipo 2 tienes que atacar la verdadera causa que la origina, que es la resistencia a la insulina que se produce por un exceso de glucosa en el cuerpo. El error más grande está en pensar que el verdadero problema de la diabetes tipo 2 es un exceso de peso y que la solución es disminuir la cantidad de calorías que consumes para disminuir tu peso. Pero si se tratara de calorías, cualquier dieta hipocalórica funcionaría. Pero la realidad es que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 que siguen dietas bajas en calorías siguen siendo diabéticas, siguen teniendo el verdadero problema que es la resistencia a la insulina y lamentablemente siguen necesitando los medicamentos. El problema no es la cantidad de calorías que consumes, el problema es de qué están hechas esas calorías y cuál es el impacto que tienen sobre tu metabolismo. Cuando comes alimentos ricos en carbohidratos procesados y refinados, tu azúcar en sangre se dispara y para bajarla tu cuerpo produce más insulina. Pero con el tiempo ese exceso de insulina hace que las células se resistan a su efecto. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la causa de la diabetes tipo 2. Dicho de otra forma, no existe diabetes tipo 2 sin resistencia a la insulina. Es un estado en el que las células no responden al efecto que intenta hacer el páncreas cada vez que produce insulina. Y eso trae como resultado que el páncreas, al no ver que las células le prestan atención, tiene que elevar la producción de insulina para volver a recuperar la atención de las células. Y al principio de ese proceso todo está bien. Los primeros 10 o 20 años tu azúcar se mantiene normal porque tu páncreas está sobreproduciendo insulina para mantenerla en rango. Pero llega un día en el que la cantidad de glucosa en tu cuerpo es tanta y la cantidad de insulina que produce el páncreas también es tan elevada que ya se rompe la sinergia que debería existir entre la glucosa y la insulina y empieza a elevarse la glucosa. Y esto lleva tristemente al diagnóstico de la prediabetes y de la diabetes tipo 2, que no es otra cosa que una prediabetes avanzada. Y el problema que tenemos hoy en día como sociedad es que los tratamientos convencionales que te dan cuando vas a un consultorio se enfocan en bajar tu azúcar en sangre. Pero si te diste cuenta, el problema es que tienes mucha insulina, no mucha azúcar. De hecho, cuando una persona se inyecta insulina porque ya están sus números muy descontrolados, es cuando el problema empieza a empeorarse, porque a un problema de mucha insulina le estás inyectando todavía más insulina. Y ese exceso de insulina también hace que tu cuerpo empiece a almacenar grasa porque convierte esos excesos de glucosa en grasa. Y eso también hace que aumente y empeore la resistencia a la insulina. Y por eso muchas personas que empiezan con un tratamiento de insulina aumentan de peso, porque esa glucosa que está sobrando se convierte en grasa para ser almacenada. En lugar de contar calorías, lo que tienes que apuntar es a reducir tu insulina. De esta manera vas a revertir tu diabetes tipo 2. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se logra esto? Y te voy a dejar 3 claves para que empieces hoy mismo. Número 1, vas a reducir los carbohidratos refinados. Los estudios han demostrado que llevar una dieta baja en carbohidratos refinados reduce los niveles de insulina y logran revertir la resistencia a la insulina en apenas pocas semanas. Número 2, evita comer con frecuencia.
Cada vez que comes, tu insulina sube. Si comes 5, 6, 7 veces al día, tu cuerpo nunca va a tener el espacio para reducir los niveles de insulina, porque se va a disparar cada vez que comas, incluso si comes algo pequeño. Espaciar las comidas o practicar el ayuno intermitente te va a ayudar a sensibilizarte ante la insulina. Y número 3, elige alimentos que no disparen la insulina. Prioriza las proteínas de calidad y las grasas saludables, que son principalmente de fuentes animales. Estos alimentos mantienen la insulina baja, es decir, evita los picos altos de insulina y favorecen la quema de grasa abdominal. Y esto que te estamos diciendo el día de hoy no es solamente teoría. Hay muchas cosas y prácticas que demuestran que bajar tu insulina es la herramienta más poderosa para revertir la diabetes tipo 2. Ponte a pensar en la cirugía bariátrica, personas que hacen una afectación de su sistema digestivo y eso hace que en consecuencia coman con menos frecuencia, bajen sus niveles de insulina y eso les ayuda a revertir la diabetes tipo 2. Y esto ocurre incluso antes de que esas personas que se operan bajen de peso, porque no es solamente por bajar de peso que bajas tu insulina. Segundo, el ayuno intermitente. Aunque no nos gusta hablar de ayuno en Sin Pastillas porque es algo muy forzado y que muchas personas rechazan, pues no deja de ser algo interesante porque se ha demostrado en varios estudios que personas que hacen esta práctica tienen mayores posibilidades de éxito que aquellas que se la pasan todo el día comiendo. Y si quieres saber un poco más sobre nuestro programa y cómo hemos ayudado a más de 3.200 personas a vivir sin pastillas, solo tienes que entrar en sinpastillas.com. Y por último están las dietas bajas en carbohidratos. Un estudio reciente demostró que el 50% de las personas que llevaron una dieta baja en carbohidratos en comparación con un grupo que no lo hizo fue capaz de revertir la diabetes tipo 2. ¿Y que tienen en común estas 3 estrategias que te acabamos de contar? Que todas se enfocan en la disminución de producción de insulina por parte de tu páncreas. Si tienes diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, la clave no está en contar calorías. La verdadera solución es que entiendas que tienes un problema de insulina elevada y que tienes que disminuir los niveles de insulina para lograr revertir tu condición. No necesitas comer menos, necesitas comer mejor. Tampoco necesitas pasar hambre. Simplemente tienes que escoger los alimentos que jueguen a tu favor. Así que si te han dicho que tu diabetes tipo 2 no es reversible, sabes que no es cierto. Puedes tomar el control de tu salud, revertir tu enfermedad y dejar de vivir con pastillas. Y al terminar de ver este video, no te olvides de revisar la descripción porque te vamos a dejar el enlace a un video experimental donde en nuestro programa ayudamos a una persona que se inyectaba insulina y tenía el azúcar por encima de 340 a normalizarla por completo y a dejar de inyectarse insulina en apenas 4 semanas.